Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, pues, acompañada de la doctora, médico especialista en urología, la doctora Lizzy Madeleine Siriaco Arroyo. Es un gusto, doctora, estar con nosotros. Gracias por poder compartir sus conocimientos y experiencias. Hoy vamos a tratar sobre el tema de litiasis vesical, una patología bastante frecuente en la consulta externa y también en la parte quirúrgica, así que tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora, pues, y le damos el pase para que usted nos pueda hacer la exposición. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación aquí a mi sede de trabajo, el Hospital 22 Tarapoto. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un conocimiento muy importante que, siendo la litiasis de la vía urinaria la tercera patología más frecuente después de las infecciones urinarias y de hiperplasia de próstata. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar la presentación. Bueno, mi nombre es Lizzy Madeleine Siriaco Arroyo, soy médico asistente del Hospital 22 Tarapoto. Tengo aproximadamente 7 años de servicio de labor asistencial en este lugar. Este lugar es un lugar muy endémico de litiasis, muy frecuente en la consulta externa. Por ello, la importancia de conocer más de esta enfermedad, que a la población de San Martín y a los profesionales de la salud nos ayude a nosotros brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Muy bien, como dije, la litiasis de la vía urinaria es la patología más frecuente después de la infección de la vía urinaria y después de la hiperplasia de próstata. Se va a caracterizar porque es la presencia de cálculos a nivel de riñón y de la vía urinaria en general, ¿no? La epidemiología de los cálculos renales va a presentar lo siguiente: va a depender del lugar geográfico donde se ubica la persona, de los niveles socioeconómicos, de los lugares. El clima también tiene un componente que va a influir en ello: la edad, el sexo, la raza y la alimentación. La prevalencia de los cálculos renales va a ser aproximadamente hasta un 15% en el mundo. Nuevamente, esto va a estar en relación al lugar donde se ubique la persona. De acuerdo al sexo, es más frecuente en varones que en mujeres, siendo el oxalato de calcio el más frecuente en varones y la litiasis por infección en mujeres. De acuerdo a la etnia y la raza, es la raza blanca la que tiene más predisposición a la litiasis, seguido de los latinos y asiáticos. La edad más frecuente de presentación es a los 40, 60 años de edad. Sin embargo, también hay en edades menores que está asociado a alteraciones anatómicas de la vía urinaria o a enfermedades metabólicas, pero siendo rara en pacientes menos de 20 años de edad. Siendo el ambiente geográfico, el lugar donde viva la persona, sobre todo los ambientes áridos, los desiertos, las áreas tropicales como San Martín y las cejas de selva, es una patología muy frecuente y recurrente. El síndrome metabólico, es decir, la dislipidemia, la obesidad central, la resistencia a la insulina, también tienen un papel muy importante en cuanto a la formación y a la predisposición a los cálculos renales. Muy bien, hay que tener en cuenta los factores de riesgo. La deshidratación es la principal factor de riesgo para formación de cálculos. El no beber, el no hidratarse de manera correcta va a predisponer a la formación de cálculos, más si esta persona trabaja en lugares o vive en climas cálidos, secos, ¿no? Va a predisponer. Entonces, ese clima cálido o una baja ingesta de líquidos, exposición al sol, un trabajo que va, el entorno que va, o actividad física que va a realizar la persona, que va a tener una extrema pérdida de líquido, lo que va a conducir a un bajo volumen urinario y con ello la predisposición a formar cálculos renales. Entonces, los factores de riesgo lo podemos dividir en 3 grandes grupos: los factores modificables, los factores propios de una enfermedad metabólica que puede cambiar, y los factores contextuales. Entre los factores que pueden cambiar vamos a tener, por ejemplo, el paciente con una alta ingesta de sodio, una alta ingesta de proteína animal, el síndrome metabólico en relación al sobrepeso, la obesidad, la diabetes y también un insuficiente consumo de calcio.
Entre los factores de riesgos propios no modificables es la historia familiar del paciente, alteraciones anatómicas, con lo cual pueden hacer enfermedades como la cistinuria, o también puede ser una hiperoxaluria primaria. Y los factores contextuales es donde se desenvuelve o vive o se desarrolla el paciente, por ejemplo, en el ámbito geográfico, un lugar cálido, en la ocupación que va a estar expuesto a altas temperaturas, el medio ambiente, la actividad que realiza. No hay que olvidar que también los cálculos se van a formar a raíz de las infecciones urinarias recurrentes, sobre todo de los gérmenes que están en relación de gérmenes productores de ureasa. Lo más conocido es el Proteus mirabilis, pero sin embargo tenemos una amplia gama, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, una amplia gama, más del 90% de bacterias gram negativas, gram positivas, micoplasmas, que también están en relación a la formación de litiasis. Y también ocasionalmente hasta un 30% gérmenes no muy típicos, pero productoras de ureasa, que también están relacionados a la producción de cálculos. Sobre todo son pacientes que tienen una estancia hospitalaria, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, entre otros. Muy bien, entonces le vamos a segmentar los factores de riesgo de la siguiente manera. Factores generales que están en relación al historial del paciente como formador de cálculos renales, también a infecciones recurrentes, alteraciones anatómicas que nos van a predisponer para la formación de cálculos, a las infecciones, a la historia familiar, ¿no? A su vez a enfermedades asociadas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, como el síndrome metabólico, la nefrocalcinosis, la sarcoidosis, vejiga neurogénica, entre otros. El componente genético no hay que olvidar como un gran también factor de riesgo de formación de cálculos, como por ejemplo la cistinuria, como la fibrosis quística, como también la acidosis tubular renal, entre otras. Y no hay que olvidar conocer las drogas, los medicamentos, que es muy común, nosotros muchas veces lo utilizamos, que también predisponen a la formación de cálculos. Las alteraciones anatómicas, que muchas veces unos pacientes nacen y no son conscientes de ellos, y recién al hallazgo del estudio nos damos cuenta que pueden presentar, por ejemplo, una estrechez ureteropiélica, un ureterocele, por ejemplo, pueden presentar también un divertículo calicial, reflujo vésico-ureteral en niños, entre otros. Y no hay que olvidar los factores ambientales y el trabajo en el cual se desenvuelve el paciente. Estos son los fármacos más conocidos que están asociados a la formación de litiasis. Como pueden ver, son fármacos que normalmente nosotros usamos muy frecuente en el tratamiento de nuestros pacientes, como la ceftriaxona, la fenazoperidina, las quinolonas, ¿no? En infecciones urinarias. También usamos los diuréticos como la furosemida, también usamos en pacientes que son con estreñimientos, ¿no? Estos pacientes que muchas veces sufren este tipo de patología y le estamos indicando, y muchas veces no pasamos desapercibido que puede producir cálculos renales. Los medicamentos que reciben tratamiento para terapia antirretroviral para pacientes código, también tenemos los pacientes con tratamiento de diabetes mellitus como la sulfonilurea, entre otros. Es importante conocer esta tabla como profesional de la salud, porque más o menos nos vamos orientando que estamos predisponiendo a nuestros pacientes a la formación de cálculos renales. Entonces, la formación de los cálculos va a estar en relación a una serie, ¿no? de factores que va a predisponer a la formación de los mismos. La hipertensión, la obesidad central, ¿no? La diabetes son los factores modificables, ¿ya? El hiperparatiroidismo primario, ¿no? Factor hereditario, ¿ya? También pacientes que han sido sometidos de alguna manera a una cirugía gastrointestinal, como una cirugía bariátrica, como una cirugía en Gieder-Roux, o pacientes que también en algún momento padecieron de un cáncer de la vía urinaria, como por ejemplo de vejiga, y se le realizó una neovejiga de intestino. Estos pacientes también tienen predisposición a la formación de cálculos por la mala absorción de nutrientes.
enfermedades como la gota y el mismo estrés. Entonces, es importante conocer la composición de los cálculos. El oxalato de calcio es el más frecuente, en un 70-80%, seguido del fosfato de calcio hasta un 15%, el ácido úrico un 8%, la cistina de 1 al 2% y los cálculos de estrubita, que son los cálculos infecciosos, hasta un 1%. Muy bien. Ahora, la composición, de acuerdo a la composición del cálculo, los cálculos de oxalato de calcio es hasta un 60% más frecuente en los cálculos que contienen calcio. Y los cálculos que no contienen calcio es el ácido úrico el más frecuente, al igual que la estrubita. De acuerdo a la ubicación, los cálculos se pueden ubicar a nivel de los cálices renales, ¿no? Superior, medio, inferior, a nivel de la pelvis renal, como pueden ver acá, uréter, a lo que se llama cólico renal, los síntomas clínicos, y vejiga y uretra. ¿Cómo se va a formar el cálculo renal? El cálculo renal está en relación en que va a haber una alteración en cuanto a lo que son los promotores, formadores de cálculos, y va a haber una disminución de los inhibidores o un aumento de pH urinario y un bajo volumen de orina. En consecuencia, esto va a predisponer una sobresaturación, nucleación, crecimiento y agregación de los cristales, lo que va a aumentar en número y en tamaño, formando pues las placas de Randall, y posteriormente va a aumentar el volumen, el crecimiento, cuando se aloja en los cálices renales. Nuevamente, los factores inhibitores y los factores promotores. Los factores inhibitores, es decir, que disminuye la posibilidad de formación de cálculos, como el citrato, la uromodulina, los magnesios, ¿no? La oxacontina. Cuando estos inhibitores disminuyen y aumentan los promotores, los formadores de cálculos, como por ejemplo una alta concentración de orina, como por ejemplo infección de la vía urinaria, como por ejemplo disminución del pH urinario, esto va a provocar una supersaturación de la orina con nucleación, agregación y crecimiento del cálculo, como ustedes pueden evidenciar. El diagnóstico de urolitiasis generalmente muchas veces es asintomático, es decir, cuando el cálculo está en la vía urinaria, es decir, en el riñón, no genera dolor, y es un hallazgo por búsqueda de otro tipo de patología. Sin embargo, cuando se vuelve sintomático, las clínicas que va a presentar el paciente va a ser dolor lumbar, hematuria, puede ser micro o macroscópica, e infección. Ahora, ¿qué es el cólico renal? Es cuando el cálculo va a migrar del riñón hacia la vejiga, generando un dolor intenso, tipo cólico, generalmente en la madrugada, inicio de la mañana, de origen brusco, asociado a síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, y dependiendo de la ubicación del cálculo va a generar el dolor. Muy bien, entonces región lumbar, todo el trayecto de fosa lumbar, ya sea derecha, izquierda, y hacia irradiación hacia los genitales. Dependiendo de la ubicación de los cálculos, de la migración, va a generar el dolor. Cuando la piedra está en el riñón, puede ver generalmente micro, macrohematuria y con dolor lumbar. Cuando la piedra está en el uréter proximal, generalmente en unión piel-ureteral, entonces va a generar un dolor tipo cólico. El dolor se va a irradiar muchas veces a la región epigástrica, y ahí la importancia de hacer el diagnóstico diferencial de repente con una coleocolitiasis o una pancreatitis aguda, ¿ya? Cuando la piedra va migrando a uréter medio, ¿ya? El dolor se va ubicando más hacia la región, ¿ya? Del ombligo, hacia la fosa lumbar, y también en parte hacia los genitales. Y cuando llega hacia la región distal del uréter, generalmente ya se va a agregar los síntomas irritativos, como disuria, como frecuencia urinaria aumentada, náuseas, vómitos, dolor lumbar moderado. Entonces, la hematuria puede presentarse, sea micro o macroscópica, hasta un 95% de pacientes.
Sin embargo, hay un 30% de pacientes que no presentan hematuria, lo cual no descarta un evento de un cólico renal. Las náuseas y vómitos normalmente se suele asociar también al cólico renal. La frecuencia urinaria, como les dije, la urgencia y disuria, nos da la idea de que ya el cálculo está en la unión piel-ureteral. En algunos casos se puede asociar febrícula, ¿no?, sin infección asociada. Sin embargo, cuando ya se presenta fiebre, ¿no?, entonces ya debemos pensar que ya se ha asociado un cuadro infeccioso, entonces ya el paciente ya deja de ser un cólico normal, sino es un cólico complicado. Muy bien. Entonces, ya tenemos la clínica del paciente, nos va a decir que viene con un dolor lumbar de inicio brusco, asociado a síntomas vegetativos, dependiendo de la ubicación, la manifestación del dolor. Nos vamos a ayudar de los exámenes diagnósticos, como por ejemplo una radiografía simple de abdomen, una ecografía y una urotomografía sin contraste. Muy bien. La radiografía de abdomen simple nos va a permitir ver cálculos menores de 2 milímetros con una sensibilidad hasta de un 10% de los radiotransparentes, ¿ya? Como el ácido úrico, la santina y los cálculos de origen farmacológico. Sin embargo, es muy bueno, como ustedes pueden apreciar ahí, hasta un 90% para ver los cálculos radiopacos, ¿no?, con presencia de calcio. Como ustedes pueden ver, ahí es un cálculo coraliforme del riñón izquierdo. Entonces, de acuerdo a las características, ustedes pueden más o menos tener idea frente a qué tipo de cálculo, bioquímicamente hablando. Si es radiopaco, estamos frente a la presencia de calcio, que puede ser el oxalato de calcio deshidratado o el monohidratado, que es el cálculo más duro, o el fosfato de calcio. Si es radiotransparente, ¿no?, con poca visualización en la radiografía de abdomen simple, el cálculo de ácido úrico, de santina, los cálculos por drogas, que es lo más frecuente. Sin embargo, hoy por hoy ya poco lo usamos porque no tenemos otras mejores herramientas. La ecografía. La ecografía nos va a servir para poder evidenciar con claridad, como ustedes pueden ver ahí, la hidronefrosis, que es la dilatación, ¿no?, de los cálices, como pueden ver, y nos va a ayudar a poder evidenciar la presencia de cálculos, como pueden ver ahí, ¿no? Los cálculos generalmente renales, cuando son más de 4 milímetros, los cálculos en unión piel ureteral y en urétero vesical. En el segmento proximal medial del uréter no es de muy buena alternativa por la presencia de los intestinos, que muchas veces no nos dan una buena evidencia de la presencia del cálculo. La urografía intravenosa también tuvo en su momento una muy buena aceptación, donde se podía evidenciar muy bien la presencia del cálculo. Sin embargo, tiene una sensibilidad de 85%, se aprecia muy bien la funcionabilidad y anatomía renal. Sin embargo, hoy por hoy ya no se realiza por el hecho de que el contraste muchas veces es dañino, y también ya ha sido reemplazado por la tomografía. La tomografía es un examen gold estándar hasta un 99% para la evidencia de cálculos, ¿no? Nos va a dar la ubicación exacta de los cálculos, así también de acuerdo a la apariencia, ¿no?, de la dureza de la piedra. Si estamos con unidades Hanfin más de 1700 a 2800, vamos a sospechar que es la presencia de oxalato de calcio. Pero si son cálculos de 200 a 450, son cálculos blandos, debemos sospechar que estamos frente a cálculos de ácido úrico. Muy bien. La urotomografía es importante porque nos va a dar con certeza, en este caso con un paciente monorreno, ¿ya?, cómo se puede evidenciar un cálculo coraliforme a nivel pelvis y parte intrarrenal del riñón, un gran segmento de cálculo. Nos va a decir el lugar exacto, el tamaño y la dureza de la piedra. La presencia de cálculo hasta un 99%.
En este riñón del lado izquierdo podemos ver un cálculo en ureter proximal que condiciona una hidronefrosis moderada. En este caso de acá es un cálculo, en este caso le han puesto contraste. Lo ideal es sin contraste. Sin embargo, a veces usamos el contraste para que nosotros podamos evidenciar cuánto de parénquima renal todavía presenta el paciente para ver el largo proceso obstructivo que ha presentado. Es decir, para excluir, para hacer el diagnóstico de exclusión renal. Ideal sería, ¿no?, un radioionograma con este furosemida. Pero la tomografía también con contraste nos va a ayudar a ver el parénquima renal, el daño que ya ha presentado el riñón, si es para sacar el cálculo de una cirugía o básicamente ya, si no tiene función renal, para una nefrectomía. Muy bien. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de los cálculos renales. ¿Ya? Hay que descartar siempre infecciones, como infecciones por herpes zóster, pielonefritis, diverticulitis, a su vez enfermedades renales como infartos renales, hemorragias renales, desórdenes gastrointestinales como apendicitis, colecistitis, úlceras, colitis, ¿no? La presencia de tumores a nivel de testículo, prostatitis, desórdenes en la mujer, puede ser una torsión de ovario, puede ser un embarazo ectópico. Muy bien. Hay que tener presente para el tratamiento del cálculo, el tamaño del cálculo, la ubicación, ¿ya?, la repercusión que ya trajo la obstrucción del cálculo y sobre todo la constitución del calcio. La constitución del cálculo, ya para ver si es cálcico, si hace ácido úrico, si es infeccioso, que posteriormente nos va a dar a nosotros pues el tratamiento correcto. Muy bien. El tratamiento médico en los pacientes que vienen con cólico renal está en relación, ¿no? Primero, el manejo del dolor. Se ha evidenciado, las guías hablan sobre el uso de AINES para el tratamiento del dolor, siendo el diclofenaco, el ketorolaco, ¿no?, los que más se utilizan en la emergencia y urgencia. Pero, sin embargo, si el paciente tiene un problema de insuficiencia renal, tiene azoemia, ¿no?, que puede empeorar con los AINES, podemos usar los opiáceos, tramadol, ¿no?, sulfato de morfina, ¿ya? Ahora, muchas veces, como le dije, el paciente va a venir con náuseas, vómitos, síntomas vegetativos. Podemos usar la metoclopramida, ¿no?, el ondansetron para mejorar este tipo de síntomas. Ahora, de acuerdo a la terapia expulsiva, es importante valorar el tamaño de la piedra, porque si es un cálculo grande, no nos va a ayudar mucho. Entonces, cálculos menores de 8 milímetros, valoramos el tratamiento expulsivo. Usamos generalmente los bloqueadores de canales de calcio. Sin embargo, la evidencia en los últimos estudios, metaanálisis, evidencia que los alfa bloqueantes selectivos como tamsulosina tienen mejor, ¿ya?, repercusión en cuanto a mejora la expulsión del calcio. Ahora, asociamos a esto alcalinizantes de la orina como el citrato de potasio, ¿ya?, y también la idea es mantener, ¿no?, el pH urinario de 6.5 a 7 para evitar la formación de los cálculos. Ahora, si el paciente sufre de gota, agregar allopurinol. Entonces, son los bloqueadores de calcio selectivos, como tamsulosina, que evidenció que aumentaba la expulsión de cálculos, reducía el tiempo de expulsión, mejoraba el dolor, ¿ya?, al momento de la expulsión. Es más eficaz en cálculos más de 5 milímetros y sobre todo cuando están en ureter distal. Muy bien. Entonces, la baja cantidad de orina, hay que incrementar la modificación de estilos de vida, aumentando la hidratación de 2.5 a 3 litros por día. Hay que disminuir la ingesta de sodio. Podemos agregar los fármacos en el caso de la hipercalciuria, una hidroclorotiazida. En el caso de una hipocitraturia, ¿ya?,
Por eso hay que disminuir la ingesta de proteína animal y agregar citrato de potasio. En la hiperoxaluria, restringir la ingesta de oxalato. Podemos agregar piridoxina, ¿ya? En el caso de una hiperuricosuria, restringir purinas, ¿no? Y sobre todo podemos iniciar con halopurinol, aumentando, restringiendo los alimentos ricos en proteína animal y aumentando la ingesta de líquidos más de 3 litros por día. En general. Entonces, ante la sospecha de un cólico renal, el paciente con un dolor moderado de origen brusco, de región lumbar asociado a náuseas y vómitos, síntomas irritativos, ¿no? Vamos a iniciar con una hidratación y analgesia. Podemos usar ketorolaco, podemos usar diclofenaco. Si está contraindicado el uso de AINES, podemos usar opioides, ¿ya? Pedimos una tomografía sin contraste para ver el tamaño del cálculo, la localización, la dureza de la piedra. Está contraindicado en gestantes. En ese caso debemos usar la resonancia magnética. Y también en pacientes que muchas veces consumidores de fármacos antirretrovirales, la tomografía sin contraste no se ha evidenciado muy bien la presencia del cálculo en este tipo de pacientes. Ahora, confirmamos el diagnóstico de litiasis. Si son cálculos grandes, más de 6 milímetros, ¿no? Vemos la presencia grave de obstrucción, si el paciente cursa con insuficiencia renal, si el paciente está con una infección severa, moderada, si tiene un riñón único o si tiene una obstrucción bilateral, entonces el paciente va a ser hospitalizado para una intervención quirúrgica de urgencia. Si el paciente presenta un cálculo menos de 6 milímetros, maneja bien el dolor, tolera bien los medicamentos que se le indican por vía oral, entonces iniciamos tratamiento con terapia expulsiva. Tansulosina, agentes, lo que van a ayudar muchas veces. También le agregamos, ¿no?, un corticoide para ayudar a desinflamar y el antibiótico para prevenir la infección. Ahora, si a pesar del tratamiento médico el paciente persiste con dolor, no tolera la vía oral, náusea o vómitos, a eso se llama refractariedad del tratamiento médico. Entonces, a este tipo de paciente también tiene que ir a tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar indicado ya a los pacientes que tras 4 semanas de tratamiento médico no hay mejoría clínica. A pacientes que ya ha intercurrido con cuadro de infección moderada, severa, paciente que tiene riñón único o que tiene una obstrucción bilateral o que cursa con ASOEM. Entonces, el manejo quirúrgico va a depender del tamaño de la piedra, de la ubicación y de la cantidad de los cálculos. Tenemos una amplia gama de tratamiento hoy por hoy. Antes se hacía la cirugía convencional a cielo abierto para la extracción del cálculo. Luego, poco a poco ha ido la tecnología haciendo menos cruenta este tipo de cirugías, ¿no? Y hoy por hoy tenemos cirugías que ya no hay necesidad de hacer una cirugía abierta, como la litotricia extracorpórea con ondas de choque, como la cirugía nefrolitotricia percutánea, una mejora de el Viniper y la litotricia flexible con láser. A ver, entonces, tenemos un paciente con sospecha de nefrolitiasis. Vamos a tener, pues, pacientes a nivel de cálculo renal. Tenemos una radiografía, una tomografía con un cálculo menos de 2 centímetros. Podremos plantearnos el manejo con litotricia, con ondas de choque. Podemos plantear una mini-PER versus una litotricia con flexible. Ahora, si son cálculos complejos, más de 2 centímetros, paciente necesariamente para cirugía de nefrolitotricia percutánea, o en su caso, la nefrolitotomía anatrófica convencional, es decir, una cirugía abierta. Esto es a nivel de renal. A nivel de uréter, si está el cálculo a nivel de uréter proximal, un cálculo más de 2 centímetros, la nefrolitotomía percutánea es una opción. A su vez, también podría ser
la cirugía de laparoscopía, ¿no? Que es una pielolitotomía o una ureterolitotomía laparoscópica. Si es el cálculo menos de 1 centímetro, podría plantearnos la ureteroscopía flexible. Cuando es un cálculo distal menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro, el ureteroscopía flexible ha mostrado una gran aceptación con una gran tasa de éxito para la extracción del cálculo. Muy bien. Ahora, cuando un paciente cursa con un cólico renal refractario al tratamiento que ya hemos dado, ¿qué le vamos a indicar? Uno de ellos es la colocación de un stent ureteral, que es el catéter Pictet. Acá pueden ver el cálculo, ¿no? Que está más o menos en el uréter proximal, que ha podido, digamos, el stent ureteral hacer un bypass para que pueda eliminar la orina, disminuir el dolor y disminuir la infección. Y la otra opción es la nefrostomía, ya sea por guía fluoroscópica o por ecografía, que es una punción a nivel de pelvis y poder derivar la orina, ¿ya? Y poder hacer el drenaje pertinente para que el riñón pueda mejorar, en este caso, el dolor, la infección. La litotricia extracorpórea con ondas de choque, ¿no? Se convirtió en un tratamiento para los cálculos urinarios de muy buena aceptación, tanto para adultos y para el niño, que va muy bien. Se indica básicamente, dependiendo del tamaño de la piedra, hasta 1.5, otro hasta 2 centímetros, pero con una dureza menos de 800 unidades Hanfield. Y de acuerdo a su ubicación, los de cáliz inferior o tenían un infundíbulo largo o una alteración anatómica, una estenosis pieloureteral, va a contraindicar este tipo de cirugía, por el hecho que no va a poder fragmentar las ondas de choque y no va a poder expulsar el paciente. Muy bien. Las complicaciones que puede presentar es la hemorragia, es decir, la hematuria. También puede presentar infecciones severas y está contraindicada en gestantes y en pacientes con obesidad mórbida, entre otros, o pacientes que están consumiendo, ¿no?, medicamentos como anticoagulante que le puede predisponer, pues, a hemorragia. Ahora, la litotricia endoscópica con flexible y semirrígido es otra opción. Aquí podemos apreciar un ureterorrenoscopio flexible y abajo un semirrígido, ¿ya? Entonces, ese tipo nos va a permitir ingresar por el uréter por hasta la presencia de los cálculos y en fragmentación y posterior extracción de los restos de la piedra. Está indicado generalmente para cálculos menos de 1.5 centímetros, ¿ya? Y teniendo pues una anatomía favorable para el ingreso. Entonces, y el otro es el semirrígido, ya, ureteroscopía con semirrígido nos va a poder ingresar, vamos a poder ingresar y va evidenciando la piedra para poder pulverizar. Muy bien. Acá pueden apreciar una larga calle litiásica de un cálculo, ¿ya? Y aquí la fragmentación con el láser Holmi. Lastimosamente no se puede ver la animación. Digamos.
Muy bien, cuando los cálculos son de gran volumen, más de 2 centímetros, ya sea en unión ureteropiélica, en riñón, planteamos la cirugía ya sea de la nefrolitotripsia percutánea o la laparoscopía o la cirugía de la pielolitotomía. O sea, como pueden apreciar, es una incisión con la exéresis del cálculo. El tratamiento igualmente de la percutánea. Son los instrumentos que utilizamos, nefroscopio, los dilatadores, las guías, las canestías, que ha ido mejorando con el paso de los años. Ahora iniciamos tractos más pequeños, los materiales, pero para la mini PER. La posición del paciente es en el cúbito supino o de cúbito prono. Vamos a realizar una punción guiada por vía fluoroscópica. Ya en el caso de cúbito prono, la tenemos entre la cresta ilíaca y la última costilla, el triángulo de seguridad. Por vía prono o supino, vamos a hacer la punción por vía fluoroscópica. Ya, vamos a tomar una muestra para el urocultivo. Vamos a dilatar y vamos a ingresar hacia donde está el cálculo. Una vez que ingresamos, nuevamente vamos a fragmentar y vamos a retirar los restos de las piedritas. Tomamos una placa control al final y podemos ver los restos de los cálculos. Dejamos un catéter de nefrostomía, ¿no? El cual al tercer día se le retira y ya. La otra es la cirugía convencional, en este caso, ¿no? En vejiga, por una piedra, un paciente con hiperplasia de próstata, que puede ser de diversos volúmenes. Es una piedra pequeña de casi 2 centímetros y de casi 6 centímetros. Todo el tamaño de la vejiga. Los cálculos pueden producir exclusión renal. Como ustedes pueden ver en esta imagen de tomografía, ¿no? Un riñón normal con buenas características y el lado derecho un cálculo que va a ocupar todo su volumen del riñón. A esto se llama exclusión renal. Le operemos con el colega Cristian Heredia y pudimos apreciar que el riñón solamente era una bolsa. Generalmente los cálculos cuando están en el riñón no tienen síntomas. ¿Ya? Esta señora vino por un cuadro de fiebre que no sabía por cuál o dónde era la causa de la fiebre. Y resultó que era el riñón. Y se planteó la nefrectomía. Muy bien. Aquí con el equipo de nuestro hospital, con el doctor Cristian Heredia, los dos somos integrantes del servicio de urología. Realizamos todo tipo de cirugías y una de las más frecuentes que usamos o hacemos es justamente la cirugía de los cálculos renales. Gracias. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podríamos hacerlas. ¿Tenemos algunas en el chat? ¿No? Doctorita, en su experiencia, ¿en qué grupo etario se ha visto más los problemas de vías urinarias, el de litiasis vesical? Y en todo caso, ¿cuáles serían las razones de la región? Por decir, ¿qué características tiene la región San Martín que están condicionando a que nuestra población, que sea el grupo más definido, por decirlo así, esté enfermando por litiasis vesical? El grupo más frecuente que viene a la consulta son los pacientes que tienen entre 40 y 60 años de edad. Nuestra localidad, el factor más frecuente o que condiciona la formación de cálculos es la deshidratación. Vivimos en un lugar cálido, tropical, donde la gente realiza sus actividades físicas de su trabajo, pero no consume la cantidad de líquido necesario, que debe ser más de 2.5 a 3 litros por día. El otro factor que contribuye es también las enfermedades metabólicas, la mala alimentación, el alto consumo de sal, el alto consumo de carne
de origen animal, que es lo que muchas veces, lo que ustedes lo llaman los asaditos acá, eso es lo que muchas veces predispone al paciente a que esa mala alimentación lo que contribuye a formar los cálculos. Deshidratación con alto consumo de sal, alta proteína de origen animal, es lo que condiciona, y el lugar caliente, con altas temperaturas, que muchas veces hasta 35, hasta 40 centígrados hemos llegado, es lo que muchas veces nos condiciona a la formación de cálculos. Entonces, habría que modificar ciertas actitudes, ¿no? Estilo de vida, de repente mejorar nuestra alimentación, nuestro estado caluroso que es en nuestra región, entonces tomar, pues, como dice la doctora, de 2.5 a 3 litros diarios. Y si tenemos alguna actividad que demanda mayor energía, mayor esfuerzo físico, pues de mayor cantidad, ¿no? En todo caso. Bien. Doctora, buenas tardes. ¿Los pacientes diabéticos tenemos más probabilidad de hacer litiasis? Claro que sí. Los pacientes diabéticos tienen más posibilidades en el sentido que está dentro del síndrome metabólico. La diabetes de por sí, el paciente consume mayor cantidad de sal, mayor cantidad de carbohidratos, y también el hecho de que la orina del paciente diabético va a ser una orina más ácida, le predispone a formar mayor facilidad los cálculos. Doctora, si hablamos de Y también, disculpe, la infección en ellos recurrente por el mal control del azúcar también es un factor de riesgo para formar cálculos con mayor facilidad. Doctora, y si hablamos de las complicaciones más frecuentes que haya visto usted aquí en el hospital, que sean por las causas de litiasis vesical, ¿cuál de las complicaciones ha sido las más traumáticas? No sé si en niñas y niños también se da esto, y qué factores en todo caso están condicionando a los niños. También es lo mismo que decir en los adultos. ¿Y qué complicaciones ha visto usted acá en estos casos sobre litiasis? La presencia de los cálculos va a estar en relación muchas veces a los factores y va a depender del grupo etario. En los niños generalmente es muchas veces por alteraciones anatómicas, por lo cual nace el niño, como por ejemplo puede ser por reflujo vesiculoenteral, doble sistema epilocaliciar, riñón herradura, riñón ectópico, alguna condición anatómica que le va a predisponer a una mala excreción de la orina y por ello la formación de cálculos. Sin embargo, también hay enfermedades como el hiperparatiroidismo, como la cistinuria, la acidosis tubular aguda, que son enfermedades que se van a manifestar a temprana edad y que también van a ser formadoras de cálculos. Por ello, a los niños que presentan cálculos hay que hacerle un estudio muy completo para buscar la causa y poder ayudarlos. Ahora, lo que usted me dice, de todo lo que usted ha visto, la complicación o lo que más, la complicación, digamos, más frecuente, que no puede tanto ir contra su calidad de vida, es la infección, ¿no? Que se puede evidenciar muy frecuentemente. Muchos vienen por infección urinaria. Hacemos el estudio correspondiente y nos damos con la sorpresa que tenía cálculos renales. Ahora, la más trágica es que el paciente pierde el riñón, es una exclusión, como lo vimos en la última página. El riñón ha sido reemplazado por todo el cálculo, ha perdido totalmente, y muchos de los pacientes hoy por hoy tenemos que de edad muy joven van siendo a hemodiálisis, van a insuficiencia renal crónica terminal, porque ellos no sabían que es asintomático, eso hay que tener en cuenta. Cuando los cálculos están en el riñón, generalmente no presenta síntomas. Cuando ya ha hecho una complicación de una infección o cuando el cálculo desciende recién del riñón a la vejiga, recién evidencia los síntomas. Pero muchas veces, sobre todo los cálculos coraliformes, no van a evidenciar ningún tipo de síntomas. Solamente muestran el síntoma cuando ya está en estadio terminal, cuando ya el riñón prácticamente lo ha perdido. Bien. Doctora, la última pregunta. Cuando hablamos de cálculos, también podríamos decir las arenillas, ¿que hay diferencia en su composición o son lo mismo? Son los mismos, solamente que son cálculos de menor volumen, menor tamaño. ¿Ya? Hablamos de arenilla, como le dije en las imágenes,
los cálculos de 4 milímetros recién son vistos por ecografía. Y muchas veces algún informe nos viene con 2, 3, probablemente no es la presencia del cálculo, ¿ya? Más de 4 milímetros hasta 8 milímetros son los cálculos que se pueden expulsar con facilidad. Muchas veces le llamamos microlitiasis. Por encima de ese volumen ya son cálculos que requieren necesariamente tratamiento quirúrgico. Y hay que tener en cuenta, puede que tenga un cálculo de 8 o de 7 milímetros, pero si no tiene una anatomía como para poder eliminar de manera correcta por alguna malformación, una estenosis, puede ser un riñón en herradura o algo que condicione, que no puede usar el cálculo, no importa el tamaño, igual va a repercutir al igual que un cálculo grande. Gracias, doctora, por compartir su experiencia. Bien, si tuviéramos alguna inquietud más, ¿no? Bien. Doctora, su mensaje final para terminar la exposición. Bueno, agradezco la invitación de aquí, siempre debemos estar actualizándonos y leyendo y sobre todo compartiendo conocimiento con todo el personal de salud y las personas que también se conectan todas las semanas con este tipo de prestación de conocimiento. Solamente para nuevamente educar a la población, los cálculos renales es una patología que se puede modificar mucho con el estilo de vida. Hay que bajar de peso, hay que hidratarse de manera correcta, hay que alimentarse de manera correcta, disminuyendo la ingesta de carne roja, disminuyendo la ingesta en sal, ¿ya? Y si sufrimos diabetes, debemos tener un control metabólico correcto, yendo al especialista, ya sea el médico de medicina interna o el endocrinólogo, que esto nos va a ayudar de alguna manera preservar nuestra unidad renal para evitar en un futuro una hemodiálisis. Bien, muchísimas gracias, doctora. Siempre ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias. Ojalá sí que le vamos a seguir invitando para las siguientes ponencias. Muy bonita la exposición. Y a ustedes también agradecemos su participación. Y así que si tuvieran alguna inquietud, quizás lo pueden hacer llegar a través del correo, o si no, también dentro de las 48 horas que ya vamos a estar publicando esta telecapacitación a través de nuestro canal de YouTube. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.